¿Por qué muchos matrimonios medievales no empezaban con amor? Ni siquiera entre nobles. Imagina que estás de pie en el umbral de una sala señorial en algún lugar del norte de Francia, hacia mediados del siglo XII. El fuego crepita en el centro del salón, proyectando sombras danzantes sobre tapices I bring que news from the north, my lord. escenas de The king caza demands a y response, guerra. sir. Hand it over. The king makes En un demands of me. extremo de la mesa, un hombre de unos 40 años, el señor del castillo, que con cicatrices de batalla en las manos y deudas acumuladas con 3 monasterios, habla con voz baja pero firme a un mensajero recién llegado. El mensaje que ha recibido no es una declaración de guerra ni una orden real. Es una propuesta de matrimonio para su hija de 12 años, procedente de una familia a 3 días de camino. La niña en cuestión está en ese momento aprendiendo bordado con una sirvienta en la planta superior, y completamente ajena a que su vida acaba de ser reencauzada como el curso de un río desviado por una presa. Este es el matrimonio medieval, tal como existió para la inmensa mayoría de quienes lo vivieron. No como el culmen de una historia de amor, sino como el instrumento más sofisticado y a menudo más despiadado de The la Lost política, Passage. la economía y la supervivencia I think I familiar. found it. Sí, para comprender por qué el amor romántico no solo era irrelevante en la mayoría de los matrimonios medievales, The sino que en scrolls tell of a ocasiones forgotten era, era visto an como age where the una realms were amenaza divided. activa para But the el signs orden are clear. social. The convergence Hay que begins now. empezar por entender cómo concebían los medievales la propia institución del matrimonio. La Iglesia Católica, que desde el siglo XI fue consolidando su doctrina matrimonial con creciente sistematicidad, declaró el matrimonio un sacramento en el Concilio de Trento mucho más tarde. Sí, pero ya en el siglo XII, los teólogos escolásticos debatían acaloradamente sobre su Quod erat naturaleza. demonstrandum, the Pedro missing piece of Lombardo, the en sus prophecy. sentencias, A key uno de los detail. textos Occasionally universitarios I más overlooked copiados this. de la Edad Media, articuló que el matrimonio se consumaba no solo por el contrato, sino por el consentimiento de ambas partes. Era una postura que, en teoría, protegía You have incluso a transgressed, las woman. mujeres de Answer ser him. entregadas Confess a your la sins fuerza. and find redemption. En la práctica, sin embargo, por el consentimiento de una hija de 12 o 14 años, bajo la mirada severa de su padre y confesor, tenía un margen de libertad bastante estrecho. El mundo medieval estaba organizado en torno a la sangre, la tierra y la fe. La familia no era una unidad sentimental, sino una corporación de supervivencia. Cada matrimonio era, en esencia, una fusión empresarial entre 2 linajes. Y ni los términos de esa fusión se negociaban con la misma frialdad con que los mercaderes de la Liga Hanseática negociaban el precio del bacalao seco o la lana flamenca. La dote que aportaba la novia, que podía incluir tierras, rentas, cabezas de ganado, joyas o derechos feudales, y el arra o donación nupcial que ofrecía el novio, eran documentados en contratos que los notarios redactaban con una precisión casi jurídica. Las crónicas de Froissart, ese extraordinario registro del siglo XIV, están salpicadas de referencias a matrimonios que se concertaron en el mismo aliento en que se cerraban treguas militares o alianzas dinásticas. El matrimonio era diplomacia por otros medios, en los escalones más altos de la jerarquía feudal. Esta lógica se volvía absolutamente transparente. Cuando Leonor de Aquitania
heredera del ducado más rico de Francia, se casó primero con el rey Luis VII de Francia en 1137 y luego, tras la anulación de ese matrimonio, y con Enrique II de Inglaterra en 1152. Nadie esperaba que el amor fuera el motor de ninguna de esas uniones. Leonor era, ante todo, un territorio con patas. Su mano significaba el control del sudoeste de Francia, y quien la controlara inclinaba la balanza del poder en Europa occidental. Que con el tiempo desarrollara con Enrique una relación compleja, llena de tensión política y admiración intelectual, fue casi un accidente histórico. Sus hijos, Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra, se fueron a su vez piezas en el tablero de ajedrez matrimonial de la siguiente generación. Este era el patrón inmutable de la aristocracia: casarse hacia arriba si era posible, casarse lateralmente si era necesario, y nunca, bajo ninguna circunstancia, casarse hacia abajo si podía evitarse. Pero sería un error pensar que esta lógica era exclusiva de la nobleza. Descendamos por la escala social hasta el mundo de los artesanos y mercaderes urbanos. Ese mundo que empezaba a cobrar un vigor extraordinario con el florecimiento de las ciudades entre los siglos XII y XIII. En una ciudad como Brujas, Génova o Colonia, un maestro tintorero que había tardado 15 años en ascender desde aprendiz hasta maestro de gremio, buscaba en un matrimonio no un compañero de alma, sino un socio estratégico. La esposa de un artesano no era solo una compañera doméstica. Gestionaba la tienda cuando él estaba ausente, supervisaba a los aprendices, mantenía los libros de cuentas y en muchos gremios podía continuar el negocio como viuda. Los estatutos gremiales de ciudades como Londres o París registran con detalle estas viudas de gremio, mujeres que heredaban el rango de maestro a través de sus maridos difuntos y que con frecuencia volvían a casarse estratégicamente con un journeyman hábil que necesitaba exactamente esa licencia gremial para ejercer su oficio. El matrimonio, aquí también, era una transacción calculada, aunque de una textura diferente a la de los grandes señores. En el campesinado, ese inmenso océano de humanidad que constituía entre el 70 y el 80% de la población medieval, el matrimonio tenía aún otra dimensión. Los registros señoriales, esos documentos áridos pero fascinantes que los administradores de las grandes haciendas llevaban con puntillosidad burocrática, revelan que los siervos en muchas regiones de Europa necesitaban el permiso de su señor para casarse, especialmente si el pretendiente o la pretendida pertenecía a otro señorío. Esta práctica, conocida como mercheta en Inglaterra, implicaba el pago de una tasa al señor por el derecho a casarse. Era, en su brutalidad desnuda, el recordatorio de que el cuerpo y la descendencia del siervo pertenecían en última instancia al engranaje del sistema feudal. Las excavaciones arqueológicas de asentamientos rurales medievales en Alemania, Francia e Inglaterra han revelado viviendas comunales donde 2 o 3 generaciones de una familia extensa convivían en espacios de apenas 40 metros cuadrados, con los animales domésticos en el extremo opuesto de la misma estructura de madera y barro. En ese contexto, casarse con alguien del pueblo vecino era también casarse con una familia entera, con sus derechos sobre tierras de uso común, con sus enemistades heredadas,
con su red de obligaciones recíprocas. El amor, en ese universo de escasez y dependencia mutua, era un lujo que podía venir después, si venía o no venir nunca. Y sin embargo, el amor existía. Aquí es donde la historia medieval se vuelve más rica y más contradictoria que el estereotipo de arreglos fríos y resignados. El fenómeno del amor cortés, esa cultura poética que los trovadores provenzales desarrollaron a partir del siglo XI y que se extendió como fragancia de rosas por las cortes del Languedoc, Castilla, que el norte de Italia y el Sacro Imperio, no era simplemente entretenimiento aristocrático. Era una filosofía del deseo que colocaba al amor precisamente fuera del matrimonio, o incluso en oposición directa Amor a él. then cannot exist Andreas in marriage. Capellanus, Mortality ese enigmático is clérigo impossible. que hacia 1180 escribió su tratado De Amore, establecía con aparente seriedad que el amor verdadero era imposible entre esposos, porque el amor requería la tensión del anhelo, la posibilidad de la negativa, el sufrimiento purificador de la espera. El matrimonio, al hacer del objeto amado una posesión legal y cotidiana, destruía ese fuego. Esta idea no era una rareza filosófica, impregnaba toda la lírica trovadoresca, los romans arthurians, los poemas de Chrétien de Troyes. Lancelot amaba a Ginebra precisamente porque ella era la esposa de otro. Tristán e Isolda eran trágicos porque el amor los consumía más allá de cualquier posibilidad de redención social. Esta escisión entre amor y matrimonio creaba una tensión psicológica que los medievales no resolvían, sino que gestionaban. La Iglesia predicaba la fidelidad conyugal y condenaba el adulterio, pero también santificaba el celibato como el estado superior del alma cristiana, lo que generaba mensajes bastante contradictorios sobre la sexualidad y la intimidad. Los confesores manuales de la época, textos que los sacerdotes usaban para guiar el sacramento de la penitencia, contienen preguntas sobre conducta sexual de una franqueza que sorprendería a muchos lectores modernos. El libro de Margery Kempe, ese extraordinario testimonio personal de comienzos del siglo XV, narra las negociaciones que esta mujer inglesa tuvo que llevar a cabo con su propio marido para obtener su acuerdo de vivir en castidad, como parte de su vocación mística. Era, paradójicamente, un contrato matrimonial para disolver las obligaciones sexuales del matrimonio. El matrimonio medieval era, en definitiva, una institución lo suficientemente grande y contradictoria como para contener dentro de sí todos estos mundos. The whispers Las of revolution consecuencias de esta echo through these arquitectura ancient matrimonial walls, para las fueled by mujeres hope and the merecen promise especial of a new atención. dawn. Christine de Pizza, esa voz extraordinaria que escribía en París a comienzos del siglo XV, mientras el mundo ardía en la Guerra de los 100 años, fue una de las pocas voces de la época que reflexionó explícitamente sobre la condición de la mujer en el matrimonio. Si ella misma había enviudado joven y había tenido que sostener a su familia con la escritura, lo que era extraordinariamente inusual. En su ciudad de las damas, construyó una utopía literaria donde las mujeres eran reconocidas por su inteligencia y virtud, precisamente porque en la realidad cotidiana ese reconocimiento era la excepción. Las mujeres de la nobleza se casaban a edades que hoy clasificaríamos sin vacilación como matrimonios infantiles, con frecuencia entre los 12 y los 15 años, con hombres que podían duplicar o triplicar su edad.
La alta mortalidad en el parto hacía que muchas de ellas murieran precisamente en los años en que la medicina moderna consideraría su cuerpo apenas preparado para esa función. Los registros funerarios de iglesias y monasterios medievales muestran concentraciones llamativas de mujeres muertas entre los 15 y los 25 años. Testimonio silencioso de un sistema que optimizaba la reproducción del linaje a un costo biológico formidable. Y no obstante, dentro de ese sistema había grietas por las que se filtraba algo que reconocemos como amor. Las cartas de Abelardo y Eloísa, esa correspondencia devastadora del siglo XII, documentan una historia de pasión intelectual y erótica que desafió todas las convenciones de su época. Que Abelardo fuera castrado por el tío de Eloísa como castigo por seducir a su pupila, y que ambos terminaran sus vidas en conventos separados, o no elimina el hecho de que en sus cartas hay una intensidad emocional que los documentos matrimoniales de su tiempo nunca contienen. Las sagas escandinavas registran casos de hombres y mujeres que se negaron a matrimonios concertados y pagaron consecuencias sociales severas por ello. Los registros eclesiásticos de anulaciones matrimoniales muestran, entre sus argumentos más frecuentes, la afirmación de que el consentimiento fue viciado por miedo o coacción, lo que implica que existía al menos el ideal de un consentimiento genuino, aunque su práctica fuera irregular. Lo que cambió de manera significativa entre el siglo XI y el XV fue precisamente la gradual infiltración del ideal romántico en la institución matrimonial, al menos en los discursos normativos. Los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer, escritos en las últimas décadas del siglo XIV, también están atravesados por esta tensión entre la lógica contractual del matrimonio y el anhelo de algo más genuino. El cuento del caballero glorifica el amor heroico, pero el cuento de Bath ofrece la voz descarada de una mujer que ha sobrevivido 5 matrimonios y ha aprendido a navegarlo con una combinación de astucia y deseo propio. but into the depths of our own nature. No resuelve la contradicción, porque la contradicción era el estado natural de su mundo. Para cuando el siglo XV llega a su ocaso y Europa comienza a sentir los primeros vientos del Renacimiento, la idea de que los futuros esposos deberían conocerse y al menos no repugnarse antes de casarse empezaba a aparecer en los manuales de conducta nobiliaria. Era un cambio apenas embrionario, pero era real. Lo que nos dice todo esto sobre los medievales no es que fueran seres sin emociones ni imaginación romántica. Todo lo contrario. El hecho de que construyeran una cultura lírica tan sofisticada en torno al amor imposible revela precisamente cuánto anhelaban lo que el sistema matrimonial les negaba. Las instituciones que hoy damos por sentadas, desde la noción de matrimonio como unión de dos personas que se eligen libremente hasta los derechos legales de la mujer dentro del matrimonio, tienen sus raíces tortuosas y contradictorias en las tensiones que el mundo medieval nunca logró del todo resolver. Que la próxima vez que veas una boda medieval en una película, con su lisonjera imagen de amor caballeresco y promesas eternas, recuerda que detrás de esa ceremonia había un contrato, un negociador, una dote y, con suerte, la posibilidad de que con el tiempo
algo parecido al afecto creciera entre dos desconocidos atados por la voluntad de sus familias y la lógica implacable de un mundo I have donde something incredible to sobrevivir show you. It's the key to exigía understanding our mucho history, más and I que believe you're the one sentimientos. to see its true potential. Si este viaje al corazón de las costumbres matrimoniales medievales te ha resultado tan fascinante como a mí, cuéntame en los comentarios qué aspecto de la vida medieval te gustaría explorar en el próximo episodio. Hay todavía muchos mundos por descubrir en estos siglos que forjaron, entre guerras y catedrales, los cimientos de todo lo que hoy somos.